Y el hermano se reemplaza. Dale. ¡Vamos! Hola con todos, muy buenas noches. Gracias siempre por estar con nosotros. ¡Dele! Bien, va. Que tiemble el tablón. Esto no es moda. Esto es corazón. Late Paraguay. Muy bien. Oiga, aplausos a Paraguay, por favor. Espectacular lo de Paraguay, increíble. Yo no sé qué andan haciendo los alemanes que van decretando vacaciones en Sudamérica. ¿Qué les pasa? Vea, pasan por Sudamérica. Vacación. Gracias, señores de Alemania, por darnos vacación a los latinoamericanos. Felicitaciones a nuestros hermanos paraguayos. Íbamos por Paraguay, pues. Íbamos por Paraguay. Además de ser latinoamericanos, por supuesto. Además, y sobre todo, en mi caso, por Alfaro, mucho también. Le tenemos en el corazón a Alfaro, se lo merecía. Qué buen partido, qué bien planteado estuvo. Lo hablaremos, pero antes de nada, bienvenidos a ustedes, gracias siempre por estar con nosotros. Y le decimos a nuestro queridísimo David Lucero, que hoy nos acompaña acá. Qué gusto, hermano. Con nosotros. Gracias por venir, don David. ¿Cómo anda? Qué gusto, buenas noches. Saludos a todos. Analí, un gusto estar acá con ustedes. Sí, contentos, ¿no? ¿Cómo va con la fiebre mundialista? Ahí estamos, pues. Arriba, ¿no? Arriba. Clasificó Brasil, clasificó Paraguay. Mañana nos toca a nosotros. Oiga, hoy se quedó afuera. Se quedó afuera hoy Japón y se quedó afuera hoy Alemania. Había unos tweets que decían, parece que regresamos a 1945. Segunda guerra fuera, a los dos afuera. Oiga, señorita, recién se dio cuenta del chiste. ¿Cómo está? Bueno, ¿cómo anda, Bea? ¿Todo bien? Estoy feliz. David, bienvenido. Y bueno, realmente emocionados por Sudamérica. Mañana es nuestro turno. Esperemos que sí, Ecuador que también saque la cara por la Conmebol. Lastimosamente Uruguay se tuvo que quedar fuera en la fase de grupos. Y digo lastimosamente porque me parece que en individualidades tenía mejor equipo el Loco Bielsa que Gustavo Alfaro. Pero hay una diferencia y es que Gustavo Alfaro encaminó a este grupo para llevarlo a un mundial luego de 16 años. Imagínense, esperaron tanto. Haciendo, ¿no? Y superaron a rivales que parecía tan complicado en las mismas eliminatorias sudamericanas para que hoy arranques el mundial como arrancaste frente a Estados Unidos, goleado, vapuleado, y luego levantarse. ¿Cómo se levantaron, no? Para llegar a estos 16avos y eliminar a Alemania. Ya Alfaro lo vio, dijo, bueno, le ganó Ecuador, un Ecuador que yo conozco de pies a cabeza. Yo voy a hacer el partido que tengo que hacer. Vamos a tener que sufrir, porque realmente sufrieron. 70% de posesión de pelota fue de Alemania. Pero hasta los penales sufrieron. Los penales. Hasta los penales. Orlando sí fue figura. Si lo vieron, la verdad es que se alargaron los penales, parecía que ya iba a ganar Paraguay, luego se comieron los dos últimos penales. No, fue de infarto, la verdad que sí. Ahora, quienes comparan a este partido con el de Ecuador, no tiene nada que ver. No, un partido absolutamente Ecuador fue distinto. superior a Alemania. Ecuador fue superior a Alemania, lo fue a buscar y fue otro tipo de partido, además de que Alemania estaba clasificada. Ahora, yo veo una Alemania letargada, David. No sé, es como que no quitan el pie del freno, están en segunda, no meten en tercera. Tienen buenos jugadores, pero tal vez solo en un partido del Mundial demostraron ser potencia. ¿Y con Curazao que lo golearon, ¿no? Digamos, y después de eso... Sí, yo creo que Alemania... Ganar la Costa de Marfil era difícil. Buen equipo con Costa de Marfil. Pero fue un partido parejito igual. Alemania ya sintió ante Ecuador que algo le faltaba. Porque, a ver, Alemania saltó con los titulares ante Ecuador. Sí. Y pese a que ya estaba clasificado, pero no se guardó nada el técnico tampoco. Y hoy no sé si pecó de una especie de triunfalismo o exceso de confianza, decir, bueno, Paraguay es y lo vamos a superar. Pero al final se encontraron con un equipo paraguayo que se plantó bien, que aprovechó bien. Se defendió cuando debía defenderse. El esquema táctico fue fantástico, fue espectacular, líneas cortitas. Entre una y... Para que vea cuánto he aprendido, señor. Muy bien. Me ve Lucero hablar así, me dice este hombre. Sí, estoy admirado. Al fin. ¿Qué está hablando? ¿Qué leyó? ¿Cómo así? Para que vea. Pero bueno, estás haciendo radio también, pues, y ahí estás con gente que sabe igual. Me imagino que usted se leyó el libro de Alfaro, el caso de pero por supuesto. Dicen que está escribiendo el segundo. ¿Sí? ¿Así? Ahora con Paraguay. Mío. Sí, debe ser, porque a Paraguay ya se lo metió en el bolsillo. Ya, el rey de la dialéctica.
Increíble. Hay gente Veamos que qué le dice hay gente Chilaver que ahora, ¿no? cuida. Porque hubo esa polémica Sí, también. hay gente que lo cuestiona. A mí, Alfaro, vea, a la guerra, mándeme con Alfaro a mí. Hay gente que no le gusta esto de verbo de un hombre que habla como demasiado, que ¿no? recita mucho. Pero Alfaro tiene de las dos. Es verdad que habla mucho, pero ¿cómo sabe de fútbol el hombre? De verdad que lo sabe. Para mí es un gran técnico. Y sabe que son ya las 9:06 de la noche, tempranito, recién arrancamos. Y está bueno que a esta hora se conecte con nosotros el gran Fernando Estrada. El Yes. famoso ¿Por Fernando dónde estará? Estrada. Comiendo tacos ya, tal vez. Me dicen que ya está. Está Las picantón. enchiladas, chilaquiles. Picantón. No sé. Todo es picante. ¿Cómo está ese picor, señor Estrada? ¿Cómo está ese clima? ¿Cómo está? Buenas noches. Arthur, ¿cómo estás, hermano? Un fuerte abrazo para ti y para David, que me da mucho gusto verlo también en nuestro panel. Un abrazo para él y para Dalí, lógicamente. Abrazo enorme. Qué gusto acompañarlos, compañeros. Te cuento que estamos en Ciudad de México ya. Recién llegados hace muy poco tiempo. Habré llegado hace algo más de un par de horas Recién. al aeropuerto. Y bueno, ya me trasladé. Estoy instalado en el hotel. Les cuento que hay lluvia. Estoy desde las instalaciones del hotel que me cayeron de película, como ustedes verán a mis espaldas. Así veo. Incluso hay Todo mucho es ambiente futbolero. futbolero completo. Somos, me Armado, dicen que la estas escenografía piezas- y todo ahí. Todo, está bien. Sí, sí, sí. Acá hicimos armarla completa. Completa. Hay que meterle producción, Pero les digo la verdad, acá un poquito quizás lo del banderazo. Eso A ver, quiero yo conversaba. saber. Eso quiero saber. Cuéntenos del banderazo. A ver, ¿qué onda? Estoy preocupado yo. Hay lluvia, yo vi que no había tanta gente. No, además hay un poco de, digamos, no sé si la palabra sea temor, porque hay, no sé, el ambiente está pesado. Ambiente hostil, medio tal vez. hostil, pesado. Pero eso es lo que yo percibo desde acá. Yo eso le quiero preguntar. ¿Es así o estamos exagerando un poquitito? A ver, creo que lo están exagerando un poco. Que el ambiente se pueda llegar a caldear un poquito si es que llegamos nosotros a ganar, que yo soy muy optimista que sí. Y si esto pasa, ahí sí te puedo decir que se va a poner un poco caliente el tema, sobre todo porque vamos a tener un estadio Azteca, hoy denominado Estadio Ciudad de México. Vamos a tenerlo abarrotado de hinchas mexicanos. Nosotros seguramente llegaremos máximo a 7,000 espectadores, no creo que más. Y eso obviamente hace que el escenario sea muy mexicano. Si nosotros nos llevamos la victoria, quizás sí se ponga un poco pesado el ambiente después. Ahora sí te digo, a mi llegada acá a Ciudad de México, la gente nos recibió como son los mexicanos, muy amables, espectaculares. Qué bien. Una que otra bromita nos gastaron, eso sí, porque Pero bueno. me pasó aquí. Es El parte. Incluso folclore. Es parte del fútbol, Sí, es correcto. está bien. Mira, te cuento, subiéndome al vuelo, un mexicano iba al lado mío a subirse también al vuelo y me dice, perdón, es que él se metió sin querer a la fila y me dice, pasa nomás, hoy les damos chance, mañana no, me dijo. Ah, caramba. Bueno, Claro. vamos a ver. Vamos a Claro, ver, ¿no? desde ahí un poquito empezó la broma, también llegamos acá a Ciudad de México y en el tema de migratorio, ya cuando tienes que presentar tus documentos y toda la cuestión, también nos dijo, no, usted vaya por la fila de acá, los ecuatorianos tienen que hacer un control especial, me dijo. Entonces, claro, todo un poco el ambiente con mucha simpatía, obviamente, Pero con digamos hasta ahí. jocosidad. Hasta ahí. todo Hasta bien. ahí, nada del otro mundo, muy amables todos. No la verdad, hostiles. no, todo lo contrario, muy amables, que es característica de los mexicanos, ¿no? Te atienden de película. Y aparte de eso, pues obviamente con una que otra broma para bajar la tensión y que sepan de que no es que los están recibiendo los ecuatorianos con un mal ambiente o queriendo de alguna manera hacerlos Fernando. sentir incómodos, todo lo contrario. Fernando, es que yo vi, y yo no sé si ustedes también, en redes sociales la cosa está que arde. Ah. Pero Sí, digamos, sí. ¿cuándo no arde Twitter? Eso Eso es verdad. ¿Cuándo no arde Twitter? Esa es la Y pregunta. además no es Entonces, solamente un tema deportivo, y hay antecedentes no, hay ciertas personales. cosas, y digamos, que- hasta políticas Hasta el que han tema pasado, político ¿no? te iba a decir, sí, Hay es temas verdad. políticas que han pasado, no nos vamos a meter en eso, pero digo, todo confabula para que haya un aire medio enrarecido. Ahora, yo veía en programas que son transmitidos, porque una cosa es mandarse un chistecito, un chascarrillo en una red social y decir, vean, por si acaso no irán a hacer ruido a la selección de Ecuador, que va a estar En el Hotel en Oeste. el hotel tal, en tal dirección, no vayan a hacer mariachis, no vayan a poner juegos pirotécnicos. Una cosa es esa, ¿no? Digamos, hasta ahí. Pero otra es en un canal, ¿no? En un canal de aire famosísimo, una cadena internacional, que digan precisamente esto, es decir, por favor, no vayan a esta dirección, a este hotel, a A tal hostigar hora. y a no dejar dormir a los ecuatorianos.
creo que ahí se pasa un poquito ya la línea, Fernando. A ver, esto es parte del folclore futbolero. O sea, yo recuerdo 1001 definiciones y David y Annalise seguramente no me dejan mentir. Y tú mismo, Arturo, seguramente que eres muy futbolero, lo sabes. En semifinales de Copa Libertadores, cuartos de final de Copa Libertadores, Muy en de, misma muy fase de de grupos. Latinoamérica esto. Es bravo. Finales Así es. incluso. Le pasó a Liga en Río de Janeiro en el 2008. Así Pero, es. pero ¿saben qué? A lo que Es yo voy correcto. es que nunca en una, digamos, de un noticiero, nadie te decía, bueno, claro. Irán. Una- Eso es lo que me perturba un poco. En señal Eso abierta, me en un perturba un programa poco. serio. Y vamos a seguir conversándolo porque queremos que la gente también nos escriba. Analí, el número usted lo sabe. Sí, claro, escríbanos por favor al 098-3233-968. Vamos a recibir todos sus mensajes. Ya se lo aprendió, qué bueno. Bien. Ya, pues ya era hora, imagínate, si no. Después de 10 años. Después de 10 10 años. años ya estamos. Ya. Hasta el Oiga, otro día señor hace Estrada, poco. y consiguieron el tema de las entradas, ¿cómo fue? Porque eso también fue No, ese es otro- polémico, ese es otro tema, que ¿no? la Ese es otro Federación día. Mexicana no nos quería dar, que no entiendo, o sea, se generó una confusión y eso hay que aclararle a la gente porque eso también en redes sociales generó una rivalidad. Ah, no me quieres Así vender entradas. arrancó, te Ay, digo. Claro, exacto. Entonces, yo quiero que la gente sepa Incluso- cómo se distribuye ese tema porque es la FIFA es dueña del evento, por si acaso. ¿no? Incluso Analí, Arturo y Fernando, tú que estás allá, hoy también empezaron a circular informaciones en el sentido de que la propia Federación Ecuatoriana no quiere dar las entradas a los hinchas. No creo que sea necesario que se llegue a una situación así, ¿no? Porque sabemos el ¿Sabes esfuerzo qué? que la gente ha hecho para llegar. Hay un problema, y yo lo voy a decir, porque claro, ahorita estamos, digamos, en un momento romántico con la selección y con la fe, porque nos olvidamos de las cosas que no son tan claras, y yo particularmente sí las digo, a mí me parece que la fe no es muy transparente. Me encantaría saber qué pasan con esas entradas, pero no mandan, no sé, no dicen nada. Me parece que la Federación Mexicana de Fútbol nos dice más que la Federación Ecuatoriana de Fútbol respecto a esas entradas. Hasta que yo supe, antes de entrar a este programa, no decían nada. Sí, no se ha Mutis. No hay ni sabido un comunicado oficial de la No, Federación comunicados oficiales no hay. Ecuatoriana de Fútbol de estas entradas nos llegaron, estas hemos vendido, por estas vías o sea, no han aclarado nada. Y eso no ayuda, me parece a mí. Pero mira, Fernando ya Claro, nos yo- decía que alrededor de 7,000 ecuatorianos estén allá. Ojalá sea así, porque lo que se ha Creo que hablado es más. que 500. con suerte llegamos a unas 3,000 o menos. O sea, de no ley sé. hay más personas, pero esperando una entrada. ¿De O dónde se van a quedar sale en el ese número, FanFest. Fernando, ese número de 7,000 que dices tú? A ver, te cuento un poco el tema del número, porque sí es verdad que han existido distintas versiones con respecto a este tema. Se hablaba de que la Federación Mexicana de Fútbol no quiso entregar las entradas, pero en realidad la FIFA es la dueña del evento y por reglamentación a Ecuador le correspondía el 8% del boletaje del aforo del estadio, que en este caso es de 87,000. Entonces le correspondía esa cantidad, específicamente 6,900 entradas le correspondía a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Esas entradas aparentemente lo que se rumoraba es que la Federación Mexicana no las estaba facilitando. Pero desde el lado mexicano lo que argumentaban, con fuentes desde la misma federación, diciendo de que eso no le corresponde a la federación, le corresponde a FIFA, que por reglamento tiene que liberarle esa cantidad de entradas a la Federación Ecuatoriana. Entonces ahí venía la confusión, después salió una versión de que ya se estaban entregando las entradas, pero que las entradas estaban muy dirigidas, de que solo ciertos contactos tenían la facilidad de conseguir las entradas, entonces la gente empezó a caer en desesperación y se entiende, es normal, porque mucha gente hizo un esfuerzo enorme por estar acá, no es. solo aquí en Pero México, digo, sino en la ronda anterior. ¿Cómo vas a ir sin entradas? O sea, si voy a viajar, yo lo primero que hago es Aseguras el tu boleto. entrada, O sea, claro. compro el boleto y después todo el resto. Y tengo otra duda, Fer, porque vi que habían entrevistado a algunos hinchas y ellos decían, no, yo ya conseguí mi entrada. ¿En cuánto? ¿Cuánto le costó? 250, 80 dólares. ¿Cómo? Sí, lo que pasa es que yo ya venía apoyando a la selección desde las eliminatorias sudamericanas y ya estaban registrados es. en el Ah, mira Fan tú. Play. En Ok. el FEP, El no sé, FanFest. el FanFest. FanFest, eso. FanFest es una aplicación que creó la federación específicamente para ahí adquirir los boletos a los partidos de Ecuador. Estas personas tuvieron acceso directo a las entradas. Fer, ¿conoces más allá de aquello? Es correcto, Dalí. Lo que pasa es que hay gente que pagó. Tengo entendido que el tema del FanFest tenía distintos rangos, que tenían distintos costos Claro. para tú poder acceder a tus entradas durante la eliminatoria, durante la Copa América y durante la Copa del Mundo. Tú tenías la facilidad de asegurar tus entradas con ese valor adicional que terminabas pagando.
Entonces, claro, dependiendo de qué nivel de socio o fan FEF seas, tenías mejores o menores entradas en cuanto a la calidad de las entradas, ¿ok? Entonces, esa gente que hizo esto tenía sí o sí la federación la obligación de venderles las entradas y a un precio mucho más asequible que era un precio en principio congelado desde un principio. De ahí, dependiendo de la categoría, obviamente se ven los valores. Yo no conozco específicamente, entiendo que la más barata era 200 y pico dólares y la más costosa podía llegar hasta los 500 y pico. Pero no te puedo decir eso con seguridad porque obviamente yo no he accedido de esa manera a boletos ni nada por el estilo, entonces no conozco ese detalle, pero sé que ha sido un poco así. Por eso digo que algo más de 7.000 espectadores ecuatorianos debería haber, porque si le sumas lo que se liberó por reglamento para la federación, que son las 6.900 que te hablo, más lo que consiguieron... Reventa, ¿no? Reventa. Claro, porque hay ecuatorianos que consiguieron en reventa, los que consiguieron por el tema del FanFEF, y hay otros que terminaron consiguiendo incluso por contactos mexicanos. Claro, entonces, seguro. Yo creería que si le sumamos unos, no sé, siendo optimista, unos 800, 1.000 boletos más, a lo mejor estamos en 7.700, algo así creería yo que podemos llegar a encontrar de ecuatorianos mañana en el estadio. Ahora, entonces, Fernando, la gente se ha dado su manera, ¿no? Sí, lo importante va a ser que también nuestros compatriotas estén en un solo sitio, ¿no? Y que no veamos a gente ecuatoriana dispersa en el estadio, ¿no? Porque hablabas de que a través de contactos mexicanos pudieron conseguir entradas y ahí seguramente puede pasar esto, ¿no? Que vamos a ver ecuatorianos dispersos en algunos sitios. Habrá hinchas dispersos, David, eso te lo aseguro. Quizás, seguramente de esa masa o de ese universo de 7.000 y pico de espectadores serán quizás, no sé, un 10% de esa cantidad. Masa, digamos. Pero sí vas a ver gente ecuatoriana dispersa con su camiseta amarilla ecuatoriana y todo el tema, ¿no? Que yo la verdad es que en ese aspecto también temo un poquito por la seguridad, por los ecuatorianos que consiguieron de esa manera los boletos, porque estás ubicado en una zona que va a estar llena de hinchas mexicanos y si las cosas se ponen muy favorables para nosotros, no me gustaría que el ambiente se ponga un poco tenso y alguien por ahí salga de alguna manera afectado, ¿no? Vamos a ser optimistas en el tema, en todos los temas, Es ¿no? que el panorama, mira lo que nos cuenta Fer, es todo a favor de México. Es todo a favor de México. México. El Azteca va a estar como en el ellos. partido inaugural. Oiga, Sí, tenemos fiesta. además... A ver, yo no quiero aquí meter cosas que no necesariamente tienen que estar, pero yo sí creo que están mapeadas. Por ejemplo, la economía. Todos entendemos que la economía en este momento es importantísima para todos, sobre todo para la FIFA, que de todo... Y ha duplicado sus ganancias de lo que ganó en Qatar. Entonces, de todo intenta lucrar algo. El siguiente partido de este grupo es en México también. El Es decir, 6 el que de gane acá juega también en México. Saben lo que conviene, ¿no? Sí entendemos Obvio. Sí, claramente sí. qué conviene, qué le conviene a la En FIFA, México, qué le sí. conviene al capital y qué le conviene a la propaganda. O sea, jugamos contra Estas todos cosas y contra juegan, ¿no? todos. Todo juega. Todo juega, Claro, claro. todo juega. A partir de eso hay que ver y hay que confiar. Pero no nos queda mucho más que confiar. Es decir, que el árbitro esté correcto, no tenga más allá de los errores normales, que el público esté dentro de las posibilidades, también dentro de lo normal, y que no haya mucho más allá que conversar de lo que pasa en la cancha. Sí, ¿sabes Y un qué? detalle adicional. O sea, Ecuador tiene que hacer un partido perfecto. Perfecto. Para que no quede dudas de nada. Porque va a ser muy parejo. Pensaba yo igual. Y exacto, Yo y pensé igual. evitar cualquier suspicacia que puede darse, ¿no? Que Puede de hecho darse. se da en el fútbol. Pero sabes que también, Fer, yo quería consultarte porque tú has estado en todos los partidos de Ecuador y en todos los partidos de esta fase de grupos hemos sido locales. O sea, todos Sí, los estadios se han absolutamente. pintado de amarillo. ¿Qué tanto esto puede influir en nuestra selección? Que son jugadores, para mí, que tienen mucho temple, mucha personalidad, pero el 50% ya ha tenido experiencia mundialista. Los otros 50% son nuevos. Este es su primer mundial. ¿Crees que esto pueda jugar en contra del tema de ver que la hinchada ecuatoriana ya no es superior? Sin duda alguna, sentirte como te sentiste en los primeros 3 partidos donde fuiste local casi por completo. Me parece que el partido que más hinchas rivales tuvo fue el último, el de Alemania. El resto fueron prácticamente copados el estadio por Ecuador. Y los hinchas ecuatorianos, lógicamente. Y yo entiendo de que obviamente te sientes muy respaldado, eso es normal y es real. Ahora, estos jugadores que saldrán a la cancha mañana, que se habla de que se va a repetir la alineación exactamente la misma que jugó Ya lo vamos a ver. ante la selección alemana. Ya lo vamos a ver. Pero lo que sí te puedo decir es que estos jugadores están acostumbrados ya a estas cosas.
pónganse a pensar, solo de los titulares, ¿en qué escenarios juegan? Juegan en escenarios con unas presiones impresionantes, ni hablar de Dos Pacho, Hincapié, Moy Caicedo, que ya han estado acostumbrados. Brasil es un hervidero, ¿no? Brasil es un hervidero. Exactamente. Gonzalo Plata es un excelente ejemplo. Lo que hace en Brasil también el mismo Franco. Sí. O sea, a ver, no son jugadores que nos tengan acostumbrados a este tipo de ambiente, ¿no? Yo les quiero proponer algo. Pensemos, porque a partir de esto, yo creo que habría que pensar ahora en la presión que significa para el equipo mexicano, que es menos es quizás mayor en edad, pero es menos experimentado que el ecuatoriano, y ellos van a tener una presión que no les quiero ni hablar. ¿Les parece si lo conversamos después? Sí, claro. ¿Para quién va la presión? Es verdad que vamos a jugar absolutamente de visitantes. Pero lo podemos hablar. Pero la presión que van a tener los mexicanos por ganar este partido, si Ecuador controla 30 minutos, vamos a ver qué pasa. Ahora, lo hablamos en un ratito porque tenemos pensamientos distintos. Vamos a ver ahora un reportaje rapidito sobre la historia de los enfrentamientos. Es verdad, no nos favorecen, pero la historia está para cambiarla. A retumbar todito eso para... La historia de encuentros futbolísticos entre los equipos de la CONCACAF y CONMEBOL registra una inclinación de triunfos para el seleccionado mexicano. Las selecciones de México y Ecuador se han enfrentado 25 veces en eventos relacionados a Copa del Mundo, Copa América y encuentros amistosos. Del total de partidos, el seleccionado azteca ganó por 13 ocasiones, la Tri en 4 veces y ambos conjuntos empataron en 8 partidos. México y Ecuador han jugado 7 partidos oficiales. 4 triunfos han sido para los mexicanos. Hubo 2 empates y una victoria para nuestra selección. Entre otros resultados, México 2, Ecuador 0 en la Copa América de 1993. México 2, 1 Ecuador en Copa América 2004. México 2, 1 Ecuador en la Copa América 2007. Ecuador 2, México 1 en la Copa América del 2015. Aquí la Tri logró el triunfo con goles de Miller Bolaños y Enner Valencia. México empató a 0 goles en la Copa América del 2024. El último enfrentamiento en el contexto de una Copa del Mundo ocurrió en Corea-Japón 2022. La selección mexicana se quedó con el triunfo, pese a que la tricolor se puso arriba en el marcador apenas a los 5 minutos, gracias a un gol de Agustín El Tin Delgado. Javier Ceballos, Noticias 7. Bueno, la cosa ha sido complicada contra México sin lugar a dudas. Y esto hace que sean favoritos, sí o no. No solo eso, sino también el público está de local. Yo creo que México va de favorito mañana. Es favorito. Mañana México es favorito, hay que decirlo. Desde acá, con humildad, Ecuador está, tal vez, no sé si es una sorpresa si gana Ecuador, tampoco es que sea así la sorpresa si gana Ecuador, pero el favorito es México. Y yo quería preguntarlos antes de entrar a discusión esta de a quién le va a pesar más de ese público, si a los mismos seleccionados mexicanos o a los ecuatorianos, es ese último partido que jugamos entre México y Ecuador hace poquito nomás, empatamos 1-1, México jugó mejor. Para mí México jugó mejor ese partido. ¿Ustedes se acuerdan? Yo tengo una pésima memoria. ¿Se acuerdan ustedes más o menos la alineación de Ecuador de ese partido? No, yo no la tengo tan presente, ¿no? Lo que sí creo que ocurrió, ustedes me corrigen, creo que no estuvieron ni Moisés Caicedo ni Piero Hincapié. No, Moisés no estuvo, por eso jugó Jordi y Alcíbar marcó de penal. Él marcó de penal. Porque jugada no logramos concretar. A Valencia y México le hacen un penal bien raro. Extraño. Pero sí fue superior a México en el rendimiento en general. En los 90 minutos me parece que el tema colectivo lució mejor, por eso decíamos, bueno, si venía la derrota y no aparecía ese penal y Jordi Alcíbar no le embocaba, merecida la victoria para México. Fernando, ¿te acuerdas de ese partido que fue reciente? ¿Te acuerdas un poco cómo fue? De hecho, yo creía que íbamos a ganar fácil ese partido. O sea, tú me decías antes, yo decía, no, Ecuador gana ese partido. Y mira, México logró imponerse y jugar mejor que Ecuador. ¿Te acuerdas? No sé cuán parecidas van a ser las alineaciones, cuán iguales serán las alineaciones con las del partido de mañana. Va a ser distinto. Algunas cosas han cambiado, no solo en nuestra selección que venía siendo la misma, sino que hubo ausencias de Ecuador en ese partido, pero tienen que sumarle que México, recuerdo perfectamente que para esos partidos amistosos estaba recién empezando el proceso con el Vasco Aguirre, que hoy obviamente su entrenador había regresado, ¿no? Y el Vasco había regresado para recomponer un ambiente que estaba muy complicado dentro de la selección mexicana,
con la dirigencia, incluso a nivel dirigencial, incluso con broncas internas muy fuertes. Entonces, me acuerdo perfectamente de ese momento y México no la veía, con un entrenador recién que había sido destituido, y la verdad es que en ese momento la realidad para los mexicanos no era la mejor, pero sí sorprendió porque por el momento que vivían, el Vasco tenía muy poco tiempo en el cargo y el equipo hizo un partido interesante con Ecuador, cuando muchos pensábamos que íbamos a ser muy superiores y decíamos, en esta les vamos a ganar. Bueno, no pasó, terminamos empatando. El historial, como lo decía Javi Ceballos en la nota, no es del todo favorable sin duda alguna para nosotros, pero ¿sabes qué? Yo sí creo, y marco tus palabras, Arturo, de que creo que la historia está para romperse y creo que hemos venido para hacer historia. Creo que de alguna manera el escenario está muy dado para nosotros. Venimos con un envión anímico importante ganándole a Alemania y la vida y el Mundial nos puso aquí en Ciudad de México con altura de por medio, con un rival que era el único que no te quería. Era ese rival que decía, al único que yo no quiero es Ecuador, y ese me tocó. Y acá, yo te cuento, he escuchado bastantes medios mexicanos y la verdad es que sí escucho mucho que dicen, nos terminó tocando el que no queríamos. ¿Qué me preocupa de Ecuador? Todo me preocupa de Ecuador. Entonces, sí hay un respeto muy importante y un temor de que saben que no pueden a Ecuador sacarle ventaja con el tema de la altura. Eso lo he palpado muchísimo. Eso lo hablan un montón, también lo he escuchado. Pero Fer, pienso que en ese aspecto hay dos bandos. Hay un bando que piensa que Ecuador es un rival difícil y hay otro que están asegurando que México clasifica porque, a ver, hagamos memoria cómo viene México. México no le han marcado un gol. Cuchel no existe. Exacto. Claro, ojo que en defensa vamos a ver selecciones niveladas. Pero es un poco show, ¿no? Ese de no existe es un poco show. Individualidades, yo sé que en ese aspecto Ecuador es superior. Por nombre, si hablamos por nombre, yo creo que Ecuador le saca ventaja, pero México ha tenido un orden con Aguirre, está muy bien colocado, es un equipo muy compacto, que se repliega bien, que te complica mucho en la labor defensiva y que hacerle un gol hasta el momento no lo han marcado y va a ser complicada esa tarea que a nosotros nos ha resultado difícil marcar en esta Copa del Mundo. Esperemos que soltándole a Nilson Angulo, que Ener también esté algo fino y que Gonzalito y Yeboah puedan hacer de las suyas, hacerle daño por ese lado. Pero de ahí yo creo que, como lo dijo hoy Aguirre en la rueda de prensa, va a ser un duelo que se defina por detalles, al igual que la victoria frente a Corea del Sur, que fue por un detalle. Fue por un detalle. Que le ganó Corea del Sur. Acá encontré la alineación de ese partido, mira. A ver, vamos a ver la alineación del partido del último amistoso con México. A ver. Hernán Galíndez, que repite. Los dos centrales, Pacho y Ordóñez, que también están. Jugó Yaimar Medina por izquierda. Por izquierda la moto. Mira usted, no va a pasar, pero Ángelo Preciado por el costado derecho. Ok, ahí ya van dos que no van a ser titulares. En ese entonces era Ángelo el dueño Claro, de la era banda Ángel. derecha. Pero mire, ¿Pero ahí, por qué? Porque van... Franco estaba en el medio. En el medio. Ok, hubo un cambio de posicional. Claro, Franco, Alcíbar y Vite. Por la ausencia de Moisés. La ausencia de Moisés. Entonces hay tres variantes, digamos, más que tres suplencias, son tres variantes. ¿Y quién más está? Vite y arriba Valencia. Arriba Valencia, Yeboah y jugó por izquierda Alan Minda. Tres. Entonces, entre 3 y 4 cambios de posición y de jugadores hay respecto a lo que Ecuador presentará el día de mañana, la noche de mañana en realidad. Y hay una alineación de la que se habla, Fernando, que es esa alineación que triunfó contra México. Ese sería el 11 abridor. Triunfó contra Alemania. Contra Alemania, con perdón. Alemania. Perdón, contra Correcto, Alemania, sí. La que triunfó con Alemania dice que equipo ganador no se cambia, pero creo que tiene mucho que ver con el funcionamiento y la intensidad que manejó Ecuador en ese partido. Creo que por eso no va a cometer el error de Cachese de cambiar las cosas, va a salir con el mismo 11. Mira que mucha gente se estaba preguntando si es que Ener Valencia va a ser titular o no, si es que Ener va a repetir. Yo coincido con la gente que opina eso de que Ener no tuvo quizás el mejor partido contra Alemania. Lo vi incluso bastante disminuido físicamente, algo que me preocupó porque lo vi así desde el primer tiempo. Pero yo creo que Ener va a ser titular, eso no va a cambiar. Recuerden que Ener se siente cómodo acá en las canchas mexicanas, la conoce muy bien. Yo lo pondría y titular. sabe que los mexicanos, aparte de quererlo, sí le tienen muchísimo respeto porque ha hecho camionada de goles en el fútbol mexicano. Sí. Así que en ese aspecto Ener se siente muy cómodo acá y por mucho que el Azteca sea un escenario imponente, más aún con la cantidad de mexicanos que habrá en el estadio, Ener va a salir con la confianza de siempre en ese aspecto. Voy a sumarte algo más, donde los mexicanos tienen quizás un poquito en la medida de marcar un favorito, tienen un poquito de ventaja.
la localía en el Azteca Es para brava, ¿no? México es brava, tienen un montón de partidos sin perder por partidos oficiales en el Estadio Azteca y creo que si no me equivoco son como 12 años que no pierden. Eso es Ojo con ese increíble detalle. y a Es un eso fortín. iba. Eso, Analí, ¿tú no crees que le puede dar la vuelta? Tú decías la presión. La Me presión parece no que puede es ser un un gran jugar en tema. contra. Para mí, la presión la van a tener sin duda los mexicanos. Tú hablabas de que México va a tener esa presión. Claro, de que México va a tener que agarrar una mochila. Perdón, al revés. complicada. Ajá, tú decías México. Yo pienso que vamos a tener nosotros esa presión. Porque, a ver, yo quiero ver cómo reacciona Ecuador ante un escenario en donde la mayoría está arengando por su rival y donde cada vez que nosotros intentemos llegar o por ahí salga un penal, le van a chiflar a nuestra selección. No sé qué tanto eso puede interferir, son temas que también son parte del fútbol, ¿no? Pero espero que eso no termine jugando en contra de nosotros. Va a ser una situación que lo vamos a poner a prueba porque lo vamos a ver por primera vez en esta situación a nuestros jugadores en esta cita mundialista. Así que yo creo que la presión la va a ¿Sabe tener qué? Ecuador. México no sé qué tanto, o sea, Yo le porque digo eso una de cosa. tener a su gente ahí presente les va a alimentar más. ¿Usted, David, qué cree? Yo me voy con que México es el presionado. Me pasa Yo- igual. sí, Fernando, sí. ¿usted qué cree? A ver, yo creo que son distintas presiones, creo que ambos tienen presiones, Claro, claro. pero creo que es más fuerte la mexicana por varios aspectos, porque tiene un invicto que defender en el Azteca, porque Vamos enumerando. el estadio- Vamos enumerando. el Invicto que, invicto- que defender. 90.000 el personas. invicto, exacto, súmale la cantidad de gente que va a estar en el estadio a favor de México, claro está. Yo creo que eso va a ser... La localidad. Ahora, Gasolina. claro. Claro. También puede ser la gasolina real, lo que dicen Ali, por supuesto. También puede pasar. Todo dependerá, como siempre, de estos primeros 15 o 20 minutos. Así es. Pero les digo así una es. cosa. Ninguna presión es igual a arrancar perdiendo a los 2 minutos de juego contra Alemania No, con un eso gol fue que no bravísimo. debió haber sido. Eso No fue hay bravo. peor presión que esa y Ecuador se repuso a Cuando esa presión. sabías que tenías que ganar, ¿no? Exacto. Que era Eso- la única opción que tenías. Eso es presión. Pero Eso es sabes que presión. también es importante que esa presión la sepan manejar de inmediato, porque la reacción llegó rápido. Llegó O sea, rápido, no nos eso es- demoramos en eso fue empatar clave. el partido y eso también es Por importante. eso lo Mira, decía el además, timing. además nuestros jugadores ya están acostumbrados, juegan en las mejores ligas a nivel mundial, afrontan escenarios de mucha adversidad, de mucha complejidad, así es que yo creo que, y espero además, y creo que confiamos todos en que esa presión, porque hemos notado incluso cuando juega México, toca la pelota el equipo rival y empiezan los No, chiflidos. eso va a ser ¿no? complicado. Eso es fuerte, eso es duro. Es una calidad, Pero- es un monumento de estadio. Sí, pero De ojalá hecho, que parece. nuestros jugadores lo sepan Administrar. asimilar, administrar, como decimos, en los primeros minutos y enfocarse de lleno en lo que les toca hacer, porque saben además que se juegan el paso a otra instancia decisiva además, ¿no? Oiga, hemos hablado de los mexicanos, hemos hablado un poco de la prensa y tenemos un poco lo que dicen, ¿verdad? bueno. Si me lo confirman. Muy bien. A ver si lo ponemos para a partir de este directo poder también sacar y desmenuzar algunas cosas. Póngalo. Yo no creo que la selección de Ecuador sea una buena selección, no lo está demostrando en esta Copa, en un empate apenas, entiendo la victoria con Alemania, una Alemania medio gas, en fin, ¿por qué digo que esta selección no es importante para México, no es de temor? Porque lo que nos ha tocado en el mata-mata ha sido Países Bajos, ha sido Argentina, ha sido Alemania, ha sido Brasil. Esas selecciones sí son importantes, esas selecciones son campeonas del mundo, menos Países Bajos. También Estados Unidos. Sí, hemos tenido, pero nadie esperaba eso. Nadie esperaba que ibas a perder contra Estados pasó. Unidos y es Estados Unidos, pero pasó. Y por eso puede pasar esto. ¿Puede pasar que Ecuador le gane a México? Claro que puede pasar y sería una catástrofe y sería terrible que los eliminaran en el Estadio Ciudad de México. Pero tranquilos, Ecuador no existe ahorita para México. Pensar o suponer que México aspira a llegar entre las 8 mejores selecciones del Mundial me parece una falacia, una utopía, por no llamarle como debo llamarle, una mentira rotunda, es falso. Y no se trata de pensar que las cosas se dan por una cuestión de magia o de deseo o yo no sé si de algún tipo de espíritu que rodea una selección. No, se dan con una planificación, tomando las decisiones correctas, respetando los proyectos, cosa que el fútbol mexicano no ha hecho. Luego tendrá una fase de los 16avos que realmente va a ser muy flojita, porque el Mundial, como ha permitido 48 selecciones, pues va a enfrentar un tercer lugar que tiene que ganarle. Y después, ahí viene el tema, el quinto partido,
donde hoy México no tiene fútbol para poderle ganar a Inglaterra o a Croacia. Bueno, en México se dice de todo un poco y es normal. Es decir, hay declaraciones que son show, declaraciones que argumentos. Hay otras que tienen sustento. argumentos. Yo creo que la verdad de la milanesa no está tan difícil. México es favorito, México ha ganado la gran mayoría de veces. Pero la otra parte es que Ecuador tiene un equipo que se le va a plantar fuerte y le va a ser complicado. ¿Qué creemos nosotros? Lo vamos a dejar para el final. Bueno. ¿Cuál es nuestra perspectiva y cuál es más o menos nuestro pronóstico? Lo vamos a dejar para el final. Mientras tanto, oiga, vamos a ver si es que se logra. Y por supuesto, Fernando, usted que está allá, quiero que me espere un ratito. ¿Le parece si nos vamos a una pausa ahora y regresamos ahora en un ratito para seguir conversando? Escríbanos. ¿A qué número, por favor, Analí Vasco? Escríbanos, por favor, que queremos leerlo. El 098-32-33-968. Vamos a recibir todos sus mensajes. ¿Cuál es su pálpito? ¿Cómo le ve Ecuador para mañana? ¿Ganamos? ¿Clasificamos? Bueno, acá los vamos a leer. Ya venimos. Muy bien, son las 9:39 de la noche y vamos a arrancar hablando, bueno, de esos pálpitos que nos dan, esas cosquilleos. ¿Usted tiene un pálpito positivo, señor Lucero? Positivo. Usted está positivo. ¿Pero siempre estuvo positivo? ¿O recién se subió al barco luego de Alemania? No, siempre estuve positivo. Es la Obviamente, verdad, porque yo sí, obviamente. Usted se subió luego al No, barco. ¿qué le pasa? Yo soy soldado de Becachense. He tenido Desde problemas que llegó, por diga. ser soldado de Becachense. La gente no me acuérdese que aquí yo... No, pero, sí, usted dijo que el señor mire, Vivanco era el señor que Vivanco. decía que perdíamos Claro, con el Alemania. señor Vivanco. Que mire, yo creo que cuando a la selección no le salieron las cosas con Costa de Marfil, cuando no le pudimos ganar a Curazao, todos creo que nos sentimos desilusionados, con mucho dolor, y vino ese desfogue de todos con el cambio que esperábamos que se dé de nuestra selección ante Alemania y que consiguió el resultado que todos queríamos, y el reconocer de que en verdad tenemos una selección fuerte, una selección a la que le faltaba jugar mejor de lo que ya lo Soltarse, hacía. ¿no? Para mí Ecuador se soltó. Superó sus propios miedos, creo yo, de alguna El manera. famoso golpe en la mesa. Dejamos de experimentar también. ¿Le porque parece que eso fue yo importante? le dije, Ok. a mí Se cuando acertó en los me cambios. peleé acá en esta mesa, ¿Con se quién, me con vinieron. quién? Con todos me dijeron que no, que ¿Qué no decía tenía usted? razón. Porque yo le tiré la culpa a Becasese. Para Pero mí no mal, era un vea. tema de jugadores, era un tema de técnico, de estrategia, de planteamiento. No estoy diciendo eso coincido que también, en el sí. primer Yo partido no. erró Becasese al ponerle a Laminda, porque Laminda tuvo un buen primer tiempo. Pero yo no entiendo por qué modificar el 11 que ya estaba, porque el 11 que jugó contra Alemania es el 11 que venía jugando también los partidos bravos o los amistosos. Nosotros decíamos Nilsson Angulo es parte ¿No de está ese medio 11 titular. golpeado Nilsson Angulo? No, Pocos días nada. antes Fue del- decisión No. netamente de Cáceres. Y con Curazao, donde teníamos que ser más ofensivos, le pones a Jordi Alcibar, que el Ahora, pobre no sabía ni qué hacer. lo que yo Estaba sé- Ese completamente planteamiento perdido. creo que Eso no a nadie entendimos gustó. nunca. A nadie. Entonces Jordi García no lo entendimos, pero yo Ni lo de siempre Pervis. sostengo acá que no podía entrar Becachese a cabecear el centro o a ganar o a meter el gol cuando estaba 1-1 con el arquero. Él no puede hacer eso ya. Se crearon, hemos visto ya, es el récord de ocasiones creadas en el Mundial hasta ahora. Si de esas no metes, no puede el técnico entrar a meter el gol. A partir de eso se cambió la cara, por supuesto, y la selección se soltó, dio el famoso golpe en la mesa del que hablamos siempre acá. ¿Cuál era el golpe en la mesa antes de haberle ganado a Argentina cuando perdimos en la semifinal de la Copa, en los cuartos de final de la Copa América? ¿Se acuerdan que estuvimos tan cerca? Ahora, al fin se dio ese golpe en la mesa. Fernando, usted que me está escuchando, a partir de ese golpe en la mesa, Ecuador puede cambiar de aquí en adelante, es decir, tal vez Plata y Angulo no saben todavía todo el cambio que pueden hacer de aquí al futuro o que hicieron a partir de aquí en adelante. A ver, yo no sé si lo sepan, locuraría mucho con eso, pero lo que yo sí me atrevo a decir es que siento después de ese partido de Alemania de que podemos estar aquí para hacer historia, porque estamos ante un escenario muy favorable pensando en un camino mundialista. ¿Por qué lo digo? Porque tienes una selección mexicana que te quería evitar a toda costa y que sí va a tener esa presión muy importante de su estadio, en el Azteca. Sabes que no puedes ante tu gente quedar eliminado en la Copa del Mundo porque algunos periodistas ya lo calificarían como fracaso. Y hablaron de lo eso. Si dijeron, Ecuador nos catastrófico, gana, ¿no? sería una catástrofe. Así lo calificaron. Entonces yo creo que estamos ante una oportunidad muy importante
importante de meterle esa presión a los mexicanos. Y aparte de esto, yo sí siento de que hay que romper esa historia y podemos estar aquí para eso. Siento que estamos aquí para eso. Le ganamos a Alemania, que no se lo consigue todos los días, ganarle una campeona del mundo. Después ahora jugar con México en un escenario, no te voy a decir que muy favorable, pero no, sí que hace muy posible las cosas. Así es, porque hace muy posible las cosas, sí las hace posibles, porque futbolísticamente creo yo que estamos muy a la par y de ahí hay que jugar con el escenario de la altura y jugar con el escenario de la Azteca, que eso ya lo tienen que manejar ellos como profesionales. Quiero sumarle otro tema, que si pasas a México, más allá del incentivo que va a significar desde lo anímico para nuestros jugadores, vuelves a jugar en el Azteca, en un escenario donde tú manejas la altura con tranquilidad y ante un rival, sea Inglaterra o sea Ghana, que no manejas así. Calmémonos, no quiero llegar hasta allá. No quiero, vea, por favor, no. Por eso, Marco, que estamos aquí para hacer historia. No quiero, ni siquiera quiero poner sobre la mesa qué pasa si gana. No quiero poner sobre la mesa qué rival preferiría. O sea, primero mañana, dices Primero, no quiero ni hablar de eso, ¿sabe por qué? Porque a veces nos cuesta la boca. Y nosotros, por ejemplo, en el partido que debíamos golear, estábamos ya buscando el segundo gol antes de marcar el primero. Pues en eso sí te doy la razón. Y eso no pasó pecamos mucho de ese triunfalismo. Entonces, de pensar de que ya todo estaba dado, pese a que no habíamos podido con el Costa de Marfil, porque decíamos, ¿cuánto le vamos a poner a Curazao? 5, 8 goles. Claro. Entonces Ecuador ya salió a buscar el segundo gol antes de marcar el primero. O sea, empezar a golear antes de marcar el primer gol. Y esa ansiedad se notó ese partido. Aquí lo importante es que los jugadores sean los que no caigan en esto, ¿no? Porque nosotros podemos hacer análisis, proyecciones, soñar con lo que quisiéramos y lo que creemos que es posible hacer, pero son los jugadores en la cancha los que tienen que tener claro de que esto es papa por papa, como se dice mucho en la sierra, ¿no? Papa por papa. Vamos con esta eliminatoria, que es posible, pero hay que trabajarla y mucho, porque el ambiente va a ser trabajoso. Pregunta, ¿cuál es el peor escenario para mañana Ecuador? Me dicen que está lloviendo fuertísimo. Sí, me dijo Analí que el banderazo no estuvo muy bueno. Hubieron alrededor de 500 personas, todos empapados en realidad, y la lluvia hizo que no sea tan grande como se esperaba. Como fue en las otras ciudades, ¿no? Claro, de todas maneras, ajá. Los banderazos fueron las grandes previas. Pero para mí, finalmente, el banderazo es anécdota. Lo importante será el resultado. No hay más. Esa es la verdad del fútbol. Quiero preguntarles del peor escenario, porque Ecuador ya, si me preguntaban contra Alemania cuál es el peor escenario, que te metan un gol antes de los 5 minutos, ¿no? Acá... Y pasó. Y pasó, ¿no? ¿Cuál es el peor escenario, David, acá? Para mí el peor escenario sigue siendo una situación similar, de que en los primeros 10 minutos México encuentre un gol, ¿no? Y que eso empiece a complicar y ahí sí a meterle más presión a la selección ecuatoriana, que sí, ya la supo administrar esa presión ante Alemania, pero claro, es un escenario distinto, es un entorno diferente, que habrá que ver cómo responden ahí los jugadores. Si pasamos, los 20 primeros minutos sin que México haya marcado, creo que podemos pensar en algo positivo. Es una buena señal. Ahora, yo pienso que el peor escenario es el que nos pasó frente a Curazao. Que tuvimos todas las que generamos. Que le hagamos héroe al arquero. Exacto, que nosotros propongamos que tengamos la posición de pelota, que lleguemos, pero que no encontremos el gol. Y es verdad, y alargar y dilatar el tema y llegar al tema de los alargues, a los penales, no sé qué tan beneficioso termine siendo para nosotros. Buena esa óptica. Fernando, el peor escenario para Ecuador mañana. El peor. Luego hablamos de lo peor. Como peor, sí me parece que es el que un poco menciona David, ¿no? De que arranquemos con toda esa gente en contra, que México logre marcar diferencias con el empuje de la hinchada y encuentre un gol rápido. Eso para México es el escenario soñado y para nosotros el peor. Sí. Ahora, a mí me encantaría que la suerte al fin nos sonría con un arranque bueno. ¿Por qué no pensar de que en esos primeros 10, 15 minutos sea Ecuador el que encuentre el gol? Sería espectacular. Ojo, ¿no? Yo no sé esa presión cómo la va a manejar México si Ecuador encuentra el gol rápido. Ojo, eso podría ser lapidario para los mexicanos. Estaba viendo ahorita, mientras hablaba Fernando, la pantalla, y ese partido que están pasando a cada rato, que es el que perdimos en Corea-Japón, el técnico es el mismo. Claro. Aguirre. Es el mismo Aguirre, pero es más correcto. joven. Van a verlo por ahí, porque ahí está el Bolillo. Está Bolillo. Y por ahí está el Vasco también. Y creo que hay una diferencia, mira, que vale la pena puntualizar, y no sé, Fer, estando ya igual, que sabes del entorno Becasese, porque
a ver, Bolillo tenía otra arenga, otra personalidad en el camerino. Total. Creo que Becasese es todo lo contrario y nos ha demostrado. Si bien es cierto ahora como que con la victoria de Alemania se apaciguaron las críticas, las cosas como que se calmaron, pero no siento que Ecuador tenga un líder como sí lo tuvo en ese entonces con Bolillo Gómez, con Alfaro. Becasese para mí no es el líder que necesita y que merece esta selección. Por eso digo, ¿cómo está el entorno luego de esta victoria? ¿Qué Porque tiene que hacer Becasese para que la prensa, ¿qué tiene que hacer Becasese para que la prensa le dé un respiro? ¿Qué tiene que hacer Becasese para que la prensa le dé un respiro? Yo ya no sé. No le meten gol en 18, 19 partidos. Impresionante. No le meten un gol en 19 partidos. Pero eso es por la selección que tiene. Vea, si no hacía los cambios que hacía contra Costa de Marfil, nos metían no uno, sino 2 o 3. Los cambios con Costa de Marfil fueron terribles. Pero le digo, ¿cómo metes a Jackson por nos eso? estaban pasando por delante. A veces nos olvidamos de las cosas, pero está bien. Yo le digo, ¿cuál es el peor escenario para Ecuador? Que le saquen una roja a un jugador ecuatoriano en los primeros 20 o 30 minutos de partido. Ese es el peor y ese me da mucho miedo a partir de la presión y ya que le puede cuento tener un después de árbitro. la pausa porque tenemos jugadores en capilla de clasificar a octavos. De clasificar. Ese me muero del miedo. Jugar con un jugador menos todo el segundo tiempo. Ni nos por ejemplo. imaginemos algo así. Ese es el peor. Por eso hay que pensar en todos los escenarios. Arturo. Nos vamos a la pausa, Fer. Nos vamos a la pausa ahora y regresamos enseguida para seguir conversando y concluir este tema. Dele. Vale. Bueno, ya es hora de Fanático News Mundialista y les voy a poner a ustedes activados porque así como le consolaron a este hincha japonés, ¿Qué? los brasileños le dijeron, no, ya no te pongas así, ven te abrazamos. Llora, pero llora en mis brazos. Tremendo. No quiero que ese escenario sea el nuestro mañana, porque ¿Cuál mira, eso quiere estaba que sea el repleto de brasileños. Claro. Mañana va a estar repleto de mexicanos. Ya. No quiero que sea un ecuatoriano el que esté llorando Pero así, que por favor. que no. Miren, No, las no. lágrimas del hincha japonés y llega todos los brasileños, estamos contigo, hermano. Además le hicieron un partidazo a Brasil. Le hicieron un partido. Gran partido de Japón, sí. Pero yo creo que esta es la esencia de esta Copa del Mundo, que nos podamos unir Oye, hay buenas entre relaciones, aficionados, ¿no? ¿He visto que la claro, gente se lleva y se bien? abrazan Sí, y no sí, pasa está nada, bueno. no se están No se han visto peleando. problemas en las gradas, yo Por no. suerte no, por suerte no. No, no he O al notado. menos altercados que hayan sido tan virales, no lo hemos visto. Yo creo que por ahí ese Es roce bueno. que hubo entre la familia de Becasese y la hinchada ecuatoriana, eso sí, pero lo demás como que ya dejamos pasar. ¿Con Cálmese. qué vamos, mi querida Ando? Ah, ya, ¿quiere ver cómo puso la fiesta Países Bajos? Al estilo mexicano, No le creo. señores, sí. Ah, caramba. A ver, póngale, álzale. No, bueno, ahí México le digo, bueno, pongamos la música y ustedes metan ambiente también, pues. No le puedo Hay que creer. unirse al estilo latinoamericano, señores. Los europeos están en su papayal en Oiga, esta Copa del Mundo. En Me México encanta. le han pasado bien los europeos y Sí, los asiáticos. sí, le sí. digo. Los asiáticos. No Ya quieren fueron regresar, dicen los con coreanos. esposas, consiguieron todo. Oiga, Es que el redondo. mexicano en su esencia No, tiene el mucho de mexicano es un fiesta, del folclore, de su patria. Solo ahí se tenía que haber jugado Sí. Estoy este de acuerdo. mundial. Hermoso, Estoy de hermoso acuerdo, la muy fiesta. ¿Y yo qué me voy a imaginar que la naranja mecánica iba a disfrutar con los mexicanos? Nunca en la vida. Pero ahí están. Pues algunos no saben En su bailar, pero bueno, desfile, lo no, pero intentan. Dos pies izquierdos, pero ahí dándole, señores. Nos vamos con Cuenca. Oiga, usted ¿Qué pasó? sabía, si ganaba Ecuador-Alemania, la gente empezó a regalar hasta el marido. ¿Sí sabían ¿Qué? eso? ¿Cómo? En todas las Le redes presto a mi sociales. marido una noche, decían Sí, algo como así. que si gana y Caramba. toma, una señora que vendía espumilla Ah, en eso sí fue Cuenca le espectacular. tocó regalar más de 100 espumillas. Hay que comprarle a la Se señora, cla- ¿no? Pero sé Hay que ya lo comprarle están a la- haciendo, ya la Póngale, gente le está póngale. buscando Sí, todos los sí, días sí. para comprarle. Bien. Póngale, ya le cuento la anécdota. Póngale A play. ver, quiero verlo. Porque entiendo que eran una de Se estas. acabó, le dije al señor que diga que vamos a regalar la espumilla. ¿Cuántas se regalaron? Yo creo que unas 100 y más. ¿Feliz? Sí, muy feliz porque ganó el Ecuador. No importa porque creo que ese triunfo más que el Ecuador se merecían ellos porque ellos tenían un peso encima de ganar. Está, miren, espectacular, repartiendo la espumillita, cumpliendo, Sí. señoras y señores, y la gente en la selección ecuatoriana de fútbol, Gonzalito Plata, la está buscando. No, ¿en serio la le está está haciendo buscando eso? porque le quiere cambiar la vida. ¿En Y eso serio me le- parece Gonzalo maravilloso. Plata, sí. Gonzalo Plata quiere, Qué genial quiere eso. saber dónde vive, todos los datos. Porque, bueno, Vamos se a seguir vienen esa cosas. historia. Por favor, necesitamos seguir eso porque Vamos a me seguir. pareció hermoso. Qué y lindo. ahora sí me voy con una news que a mi querida productora pasó? le gusta.
Sabrina Carpenter, pronuncié bien. Sabrina Carpenter. Sabrina Carpenter. Esto ya entra en la farándula futbolera. ¿Cómo tiene que Recontra ser? El rosa, corazón. futbolera. El corazón. Romance. Esto es un supuesto romance. ¿Qué pasó? Porque no es algo oficial. ¿Quién entró contra quién? Pero Que no lo Sabrina distraiga. Que no me lo distraiga a nadie. estuvo en el partido con Alemania. ¿Y qué ¿Verdad? pasó? Ganamos. Ahí está. Y la hinchada ecuatoriana ha puesto ya las publicaciones. Ahí está con algún hincha ecuatoriano por ahí que tuvo el privilegio de encontrarla en la suite y decirle como que manda un saludito a Ecuador. Ella manda el saludo y ahora han publicado en las redes. Si ella no está el martes contra México, va a ser muy difícil ganar. Tiene que ir Sabrina. Por favor, Piero, lleva a tus mujeres. Eso pone en las redes sociales, señores, pero le meten presión a Pierito, déjenlo tranquilo. Él está tranquilo jugando al fútbol y Sabrina de seguro lo vamos a ver en México. Si la vemos en México, ya Ganamos. sabemos por dónde conduce las cosas. Vamos, Ganamos. Ganamos. ¿Cómo es la cosa? Hasta ahí, señores, llegó Fanático News Mundialista. Muy bien. Bueno, ahora nos vamos a ir porque Roberto, entiendo que Roberto Mar nos hizo un informe importante. Me lo van confirmando, por favor. Nos queda poquito tiempo, pero no podemos dejar de sacarlo. Y me lo van confirmando de todas maneras. ¿Estamos nerviosos o no nerviosos? Estoy nerviosa. Nerviosa, Yo soy modo nerviosa. nervioso. ¿Ustedes? Sí, Así sí, estuve sí. con Y conforme Alemania se y acerca la hora del partido, vamos a estar un poquito más tensos. Agüita de valeriana urgente para el señor Barriga, le digo. Fuerte mañana. de una vez. Sí, de una vez. Oiga, vamos con Roberto Mar. A ver. De una vez. ¿Lo tenemos? ¿Me lo confirma? Gracias, compañeros. ¿A quién? ¿A Un mí o a abrazo. Roberto? Es desde la Ciudad de México, en donde esta noche juega Ecuador frente a la selección de México por la ronda de 16avos de final de esta Copa del Mundo. El ambiente en México es lógico para el aficionado optimista. La prensa también es lógico pensar aquello, pero hay un respeto por lo que tiene la selección ecuatoriana, sobre todo luego de la victoria frente a la selección de Alemania. Reconocen que Ecuador es un rival difícil, con grandes individualidades y que se conocen perfectamente. Si bien es cierto, los datos estadísticos en los enfrentamientos oficiales de Copa América y uno solo de la Copa del Mundo favorecen a la selección mexicana, pero cada partido tiene una historia diferente y en cuanto suene el silbato del árbitro, serán 11 contra 11 y una pelotita saltando. La diferencia la puede hacer la estrategia, la planificación de uno y otro técnico. El Vasco Aguirre es un hombre de experiencia. De hecho, ha dirigido en 3 ocasiones ya a la selección de México, mientras que Ecuador tiene a un BKC que quiere... Perfecto. Mañana primera hora, Roberto, todo el informe, por si acaso, para que lo vean entero. Nosotros no queremos irnos, por favor, bajamos la música, y no queremos irnos sin este mensaje importantísimo. Seguramente ustedes se habrán dado cuenta que Santiago no nos acompaña acá. Santiago Bianco, por favor, si me ayudan bajando la música. Queremos mandarle un abrazo inmenso a Santiago, un abrazo solidario. Ha fallecido el abuelito de Santiago, Héctor Juvenal Arias Rojas. Paz en su tumba. Desde acá le mandamos un abrazo inmenso, por supuesto, le pensamos un montón y le queremos mandar mucha solidaridad y luz a él como a su familia. Cómo no, un fuerte abrazo para nuestro querido Santi, ¿no? A él y a toda su familia, nuestra solidaridad. Sí, ánimo, ánimo en estos duros momentos. Estamos contigo, Santi, con tu familia. Te abrazamos a la distancia y pues sabemos que nos va a estar haciendo mucha falta, pero necesitas estar cerca de tu familia ahora más que nunca. Por supuesto, eso siempre será prioridad. Fernando. Y sí, un abrazo enorme para Santi. Tuve la oportunidad de hablar con él hoy y la verdad es que acompañándolo a él, a su familia, que son excelentes, pero excelentes personas, que los queremos muchísimo. A toda la familia de Santi, mandarles un fuerte abrazo y lógicamente muchas fuerzas y resignación en este duro momento. Un abrazo entonces, Santi, un abrazo a la familia, como lo decíamos hace un momento. Hora de irnos. Gracias por estar acá. A ustedes, David. siempre un Tremendo gusto. está. Fernando, un abrazo inmenso. Puedo mandar un saludito Saludo, rapidito. saludo, claro. Allá en mi Abrazo querida enorme. ciudad de Tulcán, a Byron Narváez. Nadie lo conoce como Byron, el popular payasito. Así es que un fuerte abrazo que estaba en Lindo, sintonía. arriba sí. Tulcán. Al popular payasito. Oiga, fuerza Chao, Ecuador. Vamos, mañana. Vamos, Ecuador. Confianza. Vamos, Ecuador. Buen pálpito ahí.